compañeras, compañeros. Hoy, jueves 29 de febrero del 2024, nos acompaña en la tercera actividad del programa la licenciada Sofía Díaz Lozano, con el conversatorio La violencia política de género y su impacto en la democracia. Sofía Jacqueline Díaz Lozano es licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con una especialidad en Derechos Políticos con perspectiva internacional y comparada por la Academia Interamericana de Derechos Humanos, así como un máster en Marketing Político por el Centro Europeo de Posgrado y Empresas. Actualmente se encuentra cursando la maestría en Estudios Avanzados de Derechos Humanos en dicha Academia Interamericana de Derechos Humanos. De igual modo, cuenta con diversos diplomados y talleres impartidos por instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana y la Universidad Autónoma de Coahuila. En la actualidad se desempeña como abogada postulante, área en la que cuenta con más de 8 años de experiencia y le ha permitido ser socia jurídica de la firma JM y Asociados, de la que forma parte desde el 2021. Es cofundadora de la colectiva Abogadas Laguneras, organización en la que busca la socialización de los derechos desde una perspectiva de género y pro derechos humanos. Fue nombrada vocera por diversas colectivas feministas de la región lagunera, puesto que desempeña desde el año 2020. En abril del 2023 fue reconocida por la Universidad Iberoamericana de Torreón por fomentar el empoderamiento de las mujeres en la laguna. Cuenta con diversos espacios en medios de comunicación en los que habla sobre la importancia de la defensa de los derechos humanos y la socialización de la justicia. Sin más que añadir, el Comité Local Miguel Ramos Arizpe, el Comité AMESIP, Estudiantes y Noticiero Versus, les invita a que hablemos del proceso. Bueno, pues buen día a todas y a todos. ¿Sí me escuchan? ¿Sí? Ok. Ando un poco enferma. Si me escuchan toser, hay una disculpa. Bueno, el tema del que les voy a hablar es acerca de la violencia política de género y su impacto en la democracia. ¿Alguien de aquí ha escuchado este concepto? ¿Lo que es la violencia política de género o nunca lo habían escuchado? ¿Sí? ¿Quieres compartirnos? ¿No? Ok, bueno, ¿me apoyas dándole clic al siguiente? Bueno, existen varios conceptos de la violencia política de género, pero la ley para el acceso a una vida libre de violencia de las mujeres lo define de esta manera, ¿no? Y en el artículo 20 bis. Dice que la violencia política en mujeres en razón de su género, pues tiene que ver con la omisión, la tolerancia o la acción que tenga que ver con cuestiones de menoscabar los derechos políticos de las mujeres, pero pues en razón de su género, ¿no? No porque digas, bueno, pues es que la política fue corrupta y queremos menoscabarle sus derechos. Eso no es violencia política de género. Eso es, pues, una sanción por cometer actos de corrupción, ¿no? ¿Le das clic al siguiente? Este también es parte del artículo. Le damos al otro, por favor. Bueno, nosotros, ¿cómo podemos identificar que el funcionario, bueno, la funcionaria, la candidata con la que estamos colaborando, o en el caso de que nosotros llegáramos a ser estas personas, ¿no? ¿Cómo podemos identificar que estamos dentro de estos parámetros de lo que se considera violencia política en razón de género? Bueno, la ley establece que son 5 puntos importantes los que se tienen que tomar en consideración para, pues, obviamente, evitar caer en este concepto cuando no es así en la realidad, ¿no? El primero de estos puntos es, voy a agarrar mi teléfono para no estarme volteando. Permítanme. El primero es que suceda en el ejercicio de los derechos políticos, es decir, que estemos en jornada electoral, ¿no? Por ejemplo, actualmente, mañana ya empiezan las campañas aquí en México. De hecho, estamos ante el proceso electoral más grande de la historia. Entonces, sí o sí tiene que ser en este concepto cuando se pueda dar la violencia política de género o en etapa de precampaña, ¿no? También hay otro punto que es que puede ser perpetrado por actores del Estado, ¿no? O sus agentes, que puede ser tipo el secretario de algún lado, fulanito o fulanita que trabaja para alguien,
algún medio de comunicación que tenga un acuerdo con el Estado, ¿no? Y también puede ser por compañeros o compañeras de trabajo de las funcionarias que se vean sometidas ante esta circunstancia. Si no es bajo estas situaciones, o sea, de que sea como perpetuado por un agente del Estado, así, no es violencia política de género. Por ejemplo, nosotras que somos simples ciudadanos y ciudadanas, aunque hiciéramos una crítica hacia una, no sé, alguna candidata, diciendo tipo, ay, va a sonar bien misógino, pero por ejemplo, ay, es que ya tiene ese puesto porque le dio las nalgas a fulanito, ¿no? Nosotros no estaríamos perpetuando esa violencia política de género. ¿Es violencia? Sí, violencia de género, pero no es violencia política de género, porque somos ciudadanas y ciudadanos comunes y cualquiera. Caso contrario, si nosotros fuéramos un medio de comunicación o el contrincante de esta candidata o estuviéramos en la función pública e hiciéramos este tipo de comentarios, pues sí incurriríamos en este ejemplo, ¿no? La violencia política de género también puede ser verbal, patrimonial, económica, física, sexual, psicológica o simbólica. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente se da como en un área, ¿no? O sea, el hecho de que, por ejemplo, tú pertenezcas a algún partido político, no sé, milites allí, y tú digas, bueno, yo quiero contender para ser alcaldesa de Torreón. Y ya me postulé, ya cumplí con los registros y todo para ser precandidata. Entonces, no sé, el presidente del partido o el consejo te dice, ¿sabes qué? Pues sí, pero necesitamos que le hagas un favor sexual a fulanito o a menganita, porque también puede perpetuarse de mujer hacia mujer, no únicamente desde los hombres, y ahí también se incurriría, ¿no? O estos comentarios que, por ejemplo, lo veíamos hace poquito con el caso de Andrea Chávez, que es ahorita candidata a senadora por Chihuahua, por Morena, y Denise Dresser, ¿no? Que decían, ah, bueno, pues es que Andrea es amante de Adán Augusto, ¿no? Entonces, le quitaban como todo este esquema a ella de su trabajo, de su trayectoria, y la limitaban a decir, ah, pues porque sale con fulanito. O lo mismo que pasó con Jackie, que también es una diputada federal del PRI, de que, ay, bueno, le enviaban un salito moreno, ¿no? O como pasó en el caso de Mariana y Samuel García, ¿no? De que, ah, bueno, pues es que Mariana ahorita es candidata a la alcaldía de Monterrey porque es esposa de Samuel. Entonces, si bien todo este tipo de contextos puede ser que sea real, no lo sabemos, el perpetuarlo genera violencia y obviamente va delimitando los derechos de nosotras las mujeres en el ámbito político, que ya de por sí pues ha sido un tema en el que nos ha costado bastante pues acceder, ¿no? Por ejemplo, también sería como en el tiempo, o sea, de que una mujer ya esté bastante tiempo en el partido político y no le den como ese ascenso de ella postularse y que nada más por ser mujer también podría ser. Bueno, fíjate que allí sí habría que ser muy cuidadosos con esa cuestión porque sí hay ahí varios criterios por parte del Tribunal Federal Electoral. De hecho, qué bueno que lo tocas. Ha pasado situaciones, por ejemplo, aquí en Coahuila, en Torreón y en el estado nunca hemos tenido ni una alcaldesa mujer ni una gobernadora mujer, ¿no? Y precisamente en el año 2021 el tribunal emitió una sentencia en Hidalgo porque pues se habían postulado mujeres, pero pues iban contra los hombres y lamentablemente pues vivimos en un país pues que todavía tiene ahí varios temas machistas y en los que nos cuestionan, ¿no? De decir, ay, bueno, es que las mujeres son muy emocionales y no van a saber gobernar, ¿no? Entonces prefieren votar por hombres que por mujeres, aunque los perfiles de las mujeres sean mejores, ¿no? Entonces, ante esta situación, el tribunal lo que hace es decir, bueno, las mujeres no están en condiciones de equidad para competir frente a sus colegas hombres, ¿no? Entonces, lo que hacen es emitir una sentencia para que en las siguientes elecciones únicamente se postularan mujeres. Aquí en Coahuila lo quisieron hacer para las elecciones del año pasado. De hecho, el tribunal ordenó que se hiciera de esa manera. Sin embargo, cuando llega, lo que pasa es que ellos emiten como el criterio o la sentencia y quienes tienen que cumplir como esta sentencia o así son las y los legisladores, ¿no? Tienen que efectuar como esta serie de requisitos para decir, ok, estamos dentro de lo que nos están marcando. Entonces, lo que hicieron las y los legisladores de la anterior legislatura fue decir, no, es que no podemos hacer unas elecciones para el 2023 con puros perfiles mujeres, porque los partidos políticos no tienen perfiles de mujeres
para competir por la gobernatura. Entonces, pues, ¿cómo vamos a poner mujeres que no están capacitadas para eso? Cuando la realidad es que, o sea, yo te puedo decir, de cada partido, al menos 2 o 3 mujeres que tienen el perfil para llegar a ser gobernadoras, ¿no? Pero en la escena política realmente no solo es como el cumplo con este perfil, hay más negociaciones de por medio, ¿no? O sea, en realidad cuando tú vas de candidato o candidata a gobernador, pues tienes que planear tu campaña con 4 o 3 años antes. O sea, no es como que digas, ay, me levanté hoy, ya mañana empieza, ya le doy, ¿no? O sea, sí trae consigo una planeación muy grande. Entonces, lo que hace la legislatura es decir, bueno, no lo vamos a hacer para el 2023, pero sí para las elecciones del 2029. Entonces, en el 2029 vamos a tener por primera vez en la historia de Coahuila unas elecciones en donde participen únicamente mujeres a candidatas a gobernadoras, ¿no? Y también estos criterios han permitido que anteriormente, por ejemplo, en temas de candidaturas a senadurías, diputaciones locales y federales, se estableciera esta cuota del 50 y 50% de candidatas y candidatos. Sin embargo, para candidaturas uninominales, o sea, para alcaldías, gobernaturas, la presidencia de la República, no se establecía. De hecho, derivado de estas reformas es que empieza a aplicarse, ¿no? Por ejemplo, ahora para estas elecciones se van a postular cierta cantidad de mujeres y cierta cantidad de hombres en los municipios por cada partido. El tema aquí es que, por ejemplo, como no existe una regla que obliga a los partidos a decir, bueno, estos municipios tienen que ser hombres y estos mujeres, pues obviamente los municipios que tienen más poder o que tienen más peso político en la toma de decisiones a nivel estatal, pues siguen delegándole esas candidaturas a los hombres, ¿no? Y es pues un paso que tenemos que dar en un futuro. Otra de las cuestiones que hay que tener en cuenta dentro de la violencia política de género es que tiene por objeto, pues obviamente, menoscabar o anular el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Es decir, ¿yo qué busco? Que tú, candidata, te sientas mal y te bajes de la contienda, que la gente diga que no tienes un buen perfil porque llegaste ahí por ser esposa de fulano, por salir con sutano, no sé, o sea, que te delimiten tus funciones. Incluso es algo que ha pasado con funcionarias públicas actuales, ¿no? O sea, no precisamente tienes que estar en la contienda electoral, tipo, no sé, que la regidora hizo tal cosa, ¿no? Bueno, que la diputada tal. Incluso esa violencia se ha dado en espacios de debate. Hay un caso que creo que es me parece que era de Michoacán, en el que dentro estaban en plena sesión del Congreso del Estado allí, y un compañero le dijo a una diputada así de que, ay, es que pues tú no estás capacitada, tú llegaste aquí de que casi quedando las nalgas, ¿no? Y ella presenta un recurso, pues señalando a su compañero, y el tribunal resuelve que pues incurrió en violencia política de género, ¿no? ¿Cuáles son estas sanciones por incurrir en la violencia política de género? Pues varían, pero la mayoría no pasa de multas, de que te quiten la candidatura, o, bueno, y esto ya tiene poco, tiene como 1 año y medio, que te inscriban en el padrón de pues quienes cometen violencia política de género, ¿no? Y obviamente pues tienes que esperarte un rato para poder salir de allí, y mientras que estés en este padrón, no puedes aspirar a ser candidato o candidato para un puesto público, ¿no? Que es algo así como lo que pasa con la ley 3 de 3, ¿no? De que no tienes que ser deudor alimentario, no tienes que ser un violentador sexual, y no tienes que estar por delitos de intentos de feminicidio o así, para estar dentro bueno, para poderte postular. ¿Le explica la siguiente, por favor? Bueno, la CEDAW es la Convención Interamericana en Derechos de las Mujeres. Se conoce así porque sus siglas son en inglés. Es más práctico decirlo así, CEDAW. En inglés, la verdad, no sé cómo se pronuncia, así que no lo voy a decir. Tiene un apartado en el que menciona que es muy, muy importante que las mujeres formemos parte de las decisiones políticas del país, porque pues aparte que somos pues muchísima población que somos mujeres, es importante que nuestra voz también se escuche, ¿no? Entonces, este tipo de criterios, de legislaciones, no únicamente se concentra en los reglamentos, leyes y códigos a nivel nacional,
también existen criterios a nivel internacional para este tipo de situaciones. Entonces, si algún día ustedes llegaran a ser candidatas o llegaran a trabajar con una candidata o alguna funcionaria que incurra, bueno, que esté siendo víctima de este tipo de violencia, ustedes tener como los elementos para decir, ok, sé que puedo hacerlo de esta forma y que puedo buscar estos criterios en estas partes, ¿no? ¿Me ayudas dándole clic, por favor? Nada más como, bueno, por ejemplo, yo creo que en este nuevo proceso que va a haber, o sea, de candidatas, las dos son presidentas, creo que sí va a haber más de este tipo de violencia porque las dos son mujeres, que son dos candidatas, y nada más hay un hombre, entonces que no se había visto anteriormente en otras contenidos de la presidencia, porque eran la mayoría hombres y simplemente una mujer, y a la mujer la atacaban porque su esposo era quien era el expresidente o algo así, y en esta ocasión no, de hecho las dos, ni siquiera su esposo es alguien políticamente público. Sí. Entonces, pero igual, ¿cómo crees que también vaya a haber este tipo de violencias en cuestión política por otros partidos? O sea, cuando haya estos, ¿cómo se llaman? Intervenciones de ellas dos, que entre las dos se echen, porque... Pues, yo creo que sí va a haber, porque incluso si nosotros entramos a Twitter, podemos darnos cuenta de que sí hay ahí como, ay, es que ha de ser amante de Susanito, ay, es que llegó ahí por tal cosa, ¿no? Entonces sí se pone mucho en tela de juicio la trayectoria política de las mujeres a la hora de aspirar a un cargo público y a la hora de desempeñar un cargo, ¿no? Entonces, yo creo que sí se va a dar, espero y no se dé con la misma medida en la que se ha dado en años anteriores, porque realmente ya existen sanciones, ¿no? O sea, antes no estaba legislado, actualmente sí. Incluso yo me he dado cuenta que quienes últimamente suelen como generar muchísimo este tipo de violencia son los medios de comunicación. Sí. Y los medios de comunicación antes no se contemplaban dentro de estas legislaciones como perpetuadores de la violencia política de género, ¿no? Y actualmente sí. Ellos dicen que, ay, es que censura y así, pero la realidad es que no. O sea, la realidad es que estás perpetuando un tipo de violencia y yo creo que este proceso electoral nos va a dejar como muchísimo aprendizaje de lo que va a pasar con los medios de comunicación a la hora en la que emiten y cómo emiten las notas. O si estas leyes también están siendo precisas. Yo te voy a decir algo. Yo tengo desde el 2015 trabajando en procesos electorales de distintas formas, desde siendo sombras de candidatos y tomando información para sus redes sociales, administrando redes, dándoles temas, perdón, voy a tomar agua, dándoles cuestiones de imagen, etcétera. Y la realidad es que uno nunca deja de aprender derecho electoral, o sea, jamás, porque después de cada elección hay reformas, siempre. Por ejemplo, en la elección a candidatos a gobernador del año, bueno, del ejercicio electoral antepasado, yo me acuerdo que había un candidato independiente y te asignan cierto presupuesto para la campaña. Y la verdad es que el presupuesto para candidatos independientes es muy delimitado. Pero él salía, mira, en cada anuncio de Google, te pausaba la canción de YouTube y salían un chorro de publicidad en Facebook, en Twitter, en Insta, y yo decía, bueno, pues yo sé que la publicidad no es barata en medios digitales, ¿no? Sí. Todo eso, ¿cómo lo fiscaliza? Entonces no se fiscalizaba. Actualmente ya tienes que saber cómo pautar en tus redes, tener tus comprobantes para que no te vayan a tumbar la candidatura, como en las elecciones alcalde pasadas y pasó aquí con un candidato, por no tener como el control de este tipo de publicidad, ¿no? Entonces, después de cada elección se tienen que reformar criterios, se tienen que reformar leyes, códigos, porque la verdad es que los candidatos y las candidatas se las ingenian de una manera increíble para generar campañas con algo que no está prohibido. Y en derecho sí decimos lo que no está prohibido está permitido. Entonces, pues si la ley no me dice que no lo puedo hacer, yo lo voy a hacer, ¿no? Entonces, yo creo que en este tema sí nos va a dejar ahí también como bastante aprendizaje, sobre todo porque todavía hay varias lagunas dentro de estas sentencias, dentro de estas jurisprudencias, de estos artículos de las leyes, ¿no? Entonces, yo estoy segura que van a encontrar la forma de hacer campaña negra o campaña B, como decimos en marketing político, contra las candidatas
No Sí. solo a la presidencia, sino a las que vayan de senadoras, de diputadas federales, alcaldesas. O sea, de que sí va a haber un cambio en cuestión de que si hay una presidenta, ya va a empezar ok, las mujeres sí están generando Sí. este impacto social, entonces, pero al mismo tiempo van a cambiar este tipo de violencias en los medios de comunicaciones también, como los partidos políticos, en cómo boicotear, pues, la campaña de su contrincante. Sí, y fíjate que sí, porque, por ejemplo, en el año 2022, el tema de los spots o las campañas que presentan, ¿no? Las candidatas o candidatos, hubo un caso muy sonado de Lady Netflix, que era un anuncio que salía, bueno, más bien era de un tema de Netflix, y también había un anuncio del PT, no sé si se acuerdan era de una señora embarazada, y la enfermera le decía de que, ay, ¿qué va a hacer? Y ella de que, pues, pobre, ¿no? O sea, todo este tipo de cuestiones, o sea, son temas que anteriormente no se analizaban y que ahora incluso el hecho de que tú en un spot lo hagas así, como generando este tipo de violencia, no solamente lo que tú dices en el discurso o en lo que posteas o así, ¿no? Sino también el cómo quien te diseña tu campaña Sí. en medios de comunicación, en medios electrónicos, digitales, tiene que estar capacitada y capacitado para no generarte que te tumben un spot, ¿no? Y que aparte de que te lo tumben tengas que grabar otro y que te multen, ¿no? O sea, imagínate la cantidad de dinero que se va entre producir spots, entre que te los tumben y entre las multas. O sea, es muchísimo. Entonces, va a estar interesante, va a estar muy interesante. Pero bueno, si llegáramos a ver que alguien, ¿no? O sea, digo, aprovechando el tema de que es un ejercicio electoral o sea, más grande que en otras ocasiones, trabajo va a haber, ¿no? Entonces, si ustedes llegaran a trabajar con alguna candidata, candidato, etcétera, y vieran que están ejerciendo violencia política de género contra la candidata, porque ojo, es contra mujeres. Hace poco me contactó un amigo de San Luis, él es estratega electoral allí, y me decía, oye, es que me habló un cliente que quería que le hiciera un juicio para que no lo fueran a denunciar por violencia política de género. O sea, y es como de que eso no se puede, y tampoco te podemos proteger como porque pues eres hombre, ¿no? Tú no entras en este juego. Pero bueno, existen una serie de recursos en materia electoral que cada uno pues tiene una finalidad distinta, ¿no? Está el recurso de revisión, el recurso de apelación, reconsideración, protección para los derechos político-electorales, el de para dirimir las diferencias laborales entre el instituto, o sea, entre el INE, ellos tienen su juicio especial, no es como acá con nosotros que, ay, te corren del trabajo y vas y presentas tu demanda al centro de conciliación, ¿no? El juicio de inconformidad, el de revisión constitucional electoral y el proceso especial sancionador. Para eso es importante contratar a alguien experto en estos temas. La mayoría de los partidos tienen a sus abogados, abogadas de confianza, ¿no? Pero casi todos los ejemplos en los que entra la violencia política de género, digo, habrá sus excepciones, casi todos entran en el PES, que es el procedimiento especial sancionador, y en el juicio de protección para los derechos ciudadanos. Casi todo ese tipo de situaciones entran en ese tipo de juicios. Y hay que ponerse muy al pendiente porque existen términos para presentarlos. O sea, casi todos son de 3 días, hay uno que otro que cambia, pero todos por días o por horas. Entonces, si tú dices, ay, es que yo vi que a Paola, que es candidata a diputada, Dios mediante, que a Paola le están tirando hate en redes diciendo que no sé, que hay violencia política de género hacia Paola. Bueno, ves el post y tienes 72 horas para presentar el recurso considerable para esta persona, ¿no? Y casi todos se pueden presentar en el OPLE cuando son elecciones a diputados locales o gobernadores, alcaldesas, o en el INE cuando son elecciones federales, diputados federales, senadores y presidente de la República. Hay algunos que sí te dicen, bueno, tienes que llevar a la sala regional, ¿no? Que aquí en nuestra región pues está en Nuevo León, en Monterrey, y hay otros que sí te dicen, no, es directamente ante el instituto o es directamente ante el IEC, ¿no? Pero casi todo es ante el OPLE, entonces para que no tengan ahí complicación. ¿Y me apoyas, por favor? Bueno, no se ve bien por la luz, pero yo les había puesto una tabla explicándoles como qué tipo de violencia era la que más vivían las mujeres en temas de violencia política de género durante el ejercicio electoral.
Este estudio es un estudio que se hizo para el 2022. Las del 2023 y eso todavía no salen. Pero, por ejemplo, los más bajos era el tema del lenguaje incluyente, ¿no? Que dijeran todos en lugar de todas y todos, ¿no? Que pues sí genera violencia también porque es como invisibilizar a las compañeras. Otro que también tenía como muy poco, entonces, era la violencia en medios, que yo creo que para el 2023 va a aumentar este tema, y la violencia sexual. O sea, que literalmente fuera, perdón, no sé, que violaron a la candidata, ¿no? O algo así. Y luego después de ahí seguía la violencia psicológica, que esa pues sí era como precisamente el tema de que empiezan a señalarte en medios, en redes, pues genera un impacto emocional. Entonces también a través de allí la ejercían. Y después de ahí venía el acoso laboral, que eso era pues más en espacios para funcionarias públicas. De ahí seguía como en nivel, se los estoy diciendo así como medio, como están las tablitas, no van en orden. De ahí las acciones en contra de la paridad eran las que siguen. Por ejemplo, este ejemplo que yo les decía de los gobernadores a Coahuila, ¿no? De que, ay, no, vamos a poner puros candidatos hombres, o sea, no vamos a poner puras candidatas mujeres. ¿Por qué? Porque esto también menoscaba los derechos político-electorales. Luego de ahí seguía la violencia simbólica y la de género, ¿no? Que eran como que de las más fuertecitas, que es pues toda esta cuestión que ya les veníamos comentando Paola y yo, ¿no? De decir, ay, pues es que eres esposa de sutano, es que sales con mengano, es que, pues tú qué vas a saber, ¿no? O sea, de si eres mujer, ¿no? De que, no ayudas ni a las de tu género, ¿no? De que, tipo de esa cuestión. Y la más alta era la violencia en redes. O sea, como les digo, sí es algo que pues ya se está, bueno, que ya se modificó, entonces pues no era algo como tan controlable como actualmente, que era literalmente que se hicieran estas páginas ficticias para decir, bueno, vamos a hacer toda esta campaña de desprestigio en contra de la candidata, ¿no? O que directamente fueran a violentarla en sus redes sociales poniéndoles pues cosas. Que creo más bien que vayan a llevar la campaña, quien lleve sus campañas, por ejemplo, siento que va a tambalear un poco, porque como las dos son mujeres, se va a perder otra vez de que ven, no hay sororidad entre mujeres, porque se están echando entre páginas y el marketing político va a ser esta violencia igual de género, pero cuando yo siento que estos marketing políticos vienen siendo igual hombres y vienen usando esas mismas prácticas, o sea, de partidos políticos anteriores también. Fíjate que ahí sí es algo bien curioso porque durante las jornadas electorales realmente el equipo de estrategia digital, que es el de marketing político, no es siempre el de la estrategia en medios o el de la estrategia en territorio. Entonces, a veces sí es un tema ahí difícil de controlar. Por ejemplo, el caso de Claudia Sheinbaum. Ella la verdad trae un equipo digital muy chido y en territorio también, porque su mano derecha le hace a las dos cosas. Entonces, con ella, por eso si te das cuenta, su campaña está como un poquito más pulida que la de Xochitl, ¿no? Porque Xochitl sí trae todos los equipos dispersos. Sí. Entonces es distinto, o sea, bueno, es difícil tratar como bueno, traigo a un señor ultraconservador no sé, coordinándome territorio, pero traigo otro en medios y discursos y traigo a la agencia más progre en medios digitales. O sea, imagínate, tú dices, bueno, ya necesito hacer esto, de que no, porque no va contra los principios del partido, sí. No, porque no sé qué, ¿no? Incluso pasó con un spot de Xochitl, de la precampaña, de unas, no recuerdo cómo era el spot, pero salían puras mujeres y era de que, ay, yo todos los días salgo a trabajar a las 6 de la mañana porque quiero cambiar mi país, ¿no? De que yo crío a mis hijos, de no sé qué. Todo eso también es generador de... Sí, o sea, porque de estereotipos en las mujeres, porque no solamente estamos delegadas a las tareas domésticas, de crianza o del hogar, ¿no? Y sigue siendo como el perpetuar una y otra vez ese tipo de situaciones. De que nos sigan viendo en ese círculo nada más de que las mujeres solamente sabemos hacer esto, que es ser ama de casa, muy bien, levantarte a las 6 de la mañana, pero no podemos dirigir un gobierno o un país porque... o igual quieren que vean ese amor maternal, entonces en estas campañas de género de que ella, porque es una mamá muy buena, sí. Entonces vamos a votar por ella, por la familia, pero esto va dirigido a quienes tienen las familias tradicionales. Sí,
Sí, así es. Pero ya no solamente existe ese tipo de familia, ¿no? O sea, ya hay muchos tipos de familia y en un país como el nuestro, en el que la mayoría de los hogares, quienes son jefas de familia son mujeres, pues sí es complicado tratar de decirles, bueno, el estereotipo del hombre que resuelve, ¿no? Como el meme. Entonces, sí, la sociedad siempre va evolucionando y también van evolucionando las estrategias políticas y las elecciones y los derechos. ¿Por qué? Porque todo es súper cambiante, ¿no? O sea, lo que fue hoy no es lo mismo que era hace 10, 20 años, ¿no? Por ejemplo, las campañas presidenciales, tipo cuando Fox fue presidente, trae una campaña presidencial muy novedosa, pero que ahorita ya está súper ambigua y súper antigua y viejísima para aplicarse, ¿no? Para la Entonces, modernidad. sí, yo creo que este ejercicio electoral nos va a dejar muchos nuevos criterios, muchas nuevas reformas y muchas nuevas cosas que aprender, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, bueno, hablando de esto de redes, porque es la que tiene más, que dice violencia en redes, yo siento que el TikTok es lo que más se está utilizando. Y yo creo que aún que no se suelta tanto Xochitl en dar esa violencia contra Claudia siendo mujer, lo sigue haciendo contra Manuel López Obrador. O sea, no hace la violencia directa a ella porque yo creo más bien sabe cómo se manejan ese tipo de leyes, o yo creo a alguien le dice, no puedes todavía, o detente un poco, y nada más le sigue echando como que pero bueno, sí la pone en esa posición de que por López Obrador estás ahí. O sea, sí, la menoscaba, o sea, no es como tú estás aquí porque fuiste jefa de gobierno, donde más gente hay, ¿no? En todo el país, porque traes toda esta trayectoria desde hace como 40 años, ¿no? Es como sí, como eres amiga del presidente, y el presidente tiene como mucho pegue actualmente, pues tú estás allí por eso, ¿no? No porque te lo hayas ganado, no porque seas el mejor perfil actualmente de tu partido, ¿no? O sea, sinceramente esa es como el punto. Bueno, no lo hace tan directo, o sea, lo hace como que encimita, pero siento que es por lo mismo, por estas nuevas, o sea, que se van. Bueno, yo digo que sí va a haber otros cambios en cuestión de que ya va a haber una presidenta. ¿Quién va a ser? Pues no sé. Pero en cuestión de género. Álvarez. Ay, ya sé. El único. Ya sé, y todos así. Después de esta plática vamos a quedar todos. Pero, o sea, y también, ¿cómo es que van a atacar a nada más hay un hombre? O sea. Fíjate que ya ves que Samuel quería ser el candidato por Movimiento Ciudadano. Sí. Y su estrategia de campaña era esa, de que incluso si veían los spots era Samuel, así, ¿no? De que el único hombre, ¿no? ¿Por qué? Porque es una realidad. En nuestro país todavía hay muchos estereotipos de género, todavía hay mucha gente machista, todavía hay quienes tienen, sobre todo acá en el norte del país, ¿no? Quienes es como si no nos dejan ni siquiera ocupar puestos gerenciales, pues que nos van a dejar gobernar un municipio, un estado, un país, ¿no? Entonces, conociendo ese contexto histórico y sociológico de nuestro país, pues es fácil decir, bueno, sé que va a pegar un hombre, o que al menos vamos a obtener cierta cantidad de votos, porque no va a faltar quien diga, ay no, yo ni de loca o de loco votaría por una mujer, ¿no? Y yo creo que esa es la tirada y la estrategia que, por ejemplo, a la que le ha apostado Movimiento Ciudadano y a la que le quería apostar con Samuel. O sea, a pesar de que en cuestión Mariana tiene un poquito más de peso político que su esposo, si está cambiando estos planos, quisieron seguir con la cuestión de un varo. Bueno, Mariana no podía por la edad. Bueno, igual también, pero sí se ve que tiene un poquito más de peso ella, en cuestión de redes y todo eso. Sí, es muy buena vendedora. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario? Una crítica. Más que un comentario, una crítica. ¿Alguna duda que tengan hasta este momento? Todos viéndose así de... Porque, bueno, o sea, por ejemplo, sí hay muchas dudas. Sí, bueno, a manera de comentario también el cómo se dirigió ahorita la conversación acerca de cuando se ejerce el mansplaining, de decir de que está por un hombre o está ahí por alguien más, y el cómo se da desde ahorita, desde la precampaña con Claudia en específico, con el tema del paquete de las nuevas 20 reformas a la Constitución, sobre el cómo desde ahorita todavía ni siquiera entra Claudia, suponiendo que va a ser por la tendencia la que vaya a ganar, y ya están diciendo cómo va a trabajar
en torno a lo que Andrés Manuel dejó en esas reformas, en torno a lo que es su visión del país, en torno a lo que él está proponiendo, y dejan de lado completamente lo que ella, su trayectoria y su carrera, que desde lo académico hasta lo político es gigantesca, lo que realmente puede aportar. Simplemente, y si nos vamos a los hechos recientes, lo que sucedió con Iberdrola, con la compra de las 13 plantas nuevas, pues ahí tiene mucha injerencia Claudia. Todo lo que ella estudió, todo lo que se preparó y el tema medioambiental, ella fue algo en lo que estuvo mucho metida. Y el cómo, sí, si bien plasma una visión genérica, por así decirlo, de qué es lo que se busca en el progreso del país, pues no deja de lado todo lo que ella puede aportar y todo lo que ella puede atribuir en su sexenio, pues. Sí, claro, porque al final de cuentas, pues ella es una persona individual en su ser, ¿no? O sea, no porque milites en el mismo partido que el actual presidente, pues quiere decir que vayas a ser como él, ¿no? Entonces, sí está todavía esa cuestión de, tal vez con ella no es una carga, relacionándola tipo como lo que hicieron con Andrea y Adán, pero sí es como una cuestión como más paternal, como de que, ay, es que, pues como eres tu jefe, ¿no? Él es el que te está dando como la línea que tienes que seguir. Cuando pues no es así, o sea, todas y todos somos sujetos de nuestras propias decisiones, entonces, pues sí, el delimitarla a solo eso sí es un tanto violento. Yo creo que sí vamos a ver varios golpes sobre la cuestión de ser una mujer que sigue después de López Obrador y que piensa algo similar, pero no creen que tenemos esta diferencia que también las mujeres podemos pensar tanto como de derechos humanos de izquierda y tiene que a fuerzas dirigirnos un varón también. O sea, igual en el caso de la derecha también se ve tanto eso de que un varón es quien elige lo que dice o lo de la familia tradicional o que no te salgas a eso. Sí. Retomando el tema que tocaba el compañero Salas, se habla mucho de los equipos que están detrás de las candidatas a la presidencia, porque pues bien sabemos que un candidato no funciona solo o un presidente no funciona solo. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿qué tan verdaderamente aporta a la lucha de género el tener dos candidatas a la presidencia mujeres, teniendo estos antecedentes como el que diga la oposición se aferra a decir que Claudia no es más que la continuación de los ideales de Andrés Manuel López Obrador, varón, y lo mismo por el lado de Xóchitl Gálvez, en el que la candidata es más bien parte de una estructura patriarcal que además podemos ver muy marcada en sus spots. Entonces, en materia de género, ¿qué tanto en realidad ha aportado o qué tanto va a aportar el hecho de tener dos candidatas mujeres a la presidencia y que seguramente sea una de ellas quien sea la primera presidenta en la historia de México? Mira, yo te voy a ser bien honesta y esto explicándolo desde ejercicios electorales pasados, ¿no? Y ojalá no sea el caso ahora, pero pues es una alta probabilidad. El que una mujer ocupe un puesto público no garantiza que va a velar por los derechos de las compañeras. Porque muchas de estas mujeres, o sea, pues justamente, insisto, estamos en un país sumamente machista y pues tristemente no todas son o se asumen feministas, ¿no? Entonces, el que llegue no quiere decir precisamente que va a velar o va a proteger este tipo de avances en materia de género. Ojalá sea el caso de que sí ocurra, pero realmente el tema de género, de avance en derechos humanos de las mujeres, yo creo que no va a garantizar el hecho de que una mujer llegue a la presidencia, que vaya a haber un avance realmente en este tema. Sin embargo, en materia de derechos políticos, pues sí es un gran avance. ¿Por qué? Porque están sentando la pauta justo para que en próximas elecciones, pues ya no sea como esta crítica de que, ay, ¿por qué quieren gobernar? ¿Por qué quieren legislar? ¿No? O sea, para seguir estableciendo como este piso para que futuras generaciones, tal vez ahora sí de mujeres feministas o que traigan este enfoque, puedan acceder a estos espacios. Pero pues ahorita yo sí lo veo medio complicado y lo digo porque ha ocurrido en la historia del país, ¿no? O sea, hay estados en donde hay gobernadoras, hay estados donde hay municipios donde hay alcaldesas. Tenemos actualmente en una Cámara de Diputados con 50% de mujeres. Tuvimos todo el equipo, la mayoría del equipo del presidente eran mujeres, ¿no? Entonces, o sea, han sido hechos históricos, pero no obstante eso, no ha garantizado realmente como una evolución
más acelerada de nuestros derechos. Seguimos caminando poco a poco, ¿no? Pero, pues, la representación, ¿no? También importa. O sea, empezar a ocupar estos espacios de poder, también es como que dices, bueno, ya sé que es más normal ver mujeres en estos espacios de toma de decisiones políticas, y eso puede permitir que tal vez en algún momento de la historia realmente se impugnen porque existe este avance, ¿no? Una parte final de cómo cambia culturalmente la aceptación gracias a la presencia de mujeres en este tipo de cargos. Y yo quería comentar algo sobre cómo hemos visto algunos compañeros que estamos trabajando actualmente, bueno, estamos trabajando desde la pre-campaña, ahora con la campaña, cómo la gente está opinando diferente, porque hace apenas un año o 2 años aproximadamente que se empezaba a hablar de Claudia como candidata o como aspirante a la presidencia. Lo que se mencionaba era: México no está listo para una mujer, o no, hay que esperar un poco más porque Claudia tiene poquito en el ojo público. Y ahora lo que me llama mucho la atención es cómo cambió la narrativa. Ya no nada más estamos hablando de si una mujer es digna o no para aspirar a la presidencia, sino la interrogante cambia a que si Xóchitl y Claudia son dignas representantes de las mujeres en ese puesto, por una cuestión de privilegio, por una cuestión de la imagen. Empiezan a entrar conceptos como el feminismo blanco a la mesa de diálogo, y si bien eso es debatible, me parece bastante importante cómo la conversación, el debate ha trascendido a cuestionarnos si realmente representa no porque es mujer. O sea, ya estamos en un avance en el diálogo, y pues eso es como que parte del análisis que algunos compañeros le hemos dado a los discursos, tanto de medios de comunicación como de opinólogos o analistas políticos. Sí, fíjate que eso es algo que incluso Paola y yo vemos como feministas con nuestras compañeras. Este tema, ¿no? De que, ay, es que pues son señoras privilegiadas, tal vez no nos van a representar. A Claudia yo llegué a ver que, por ejemplo, decían mucho el tema de, es que se alació el cabello, ¿no? Está negando su afro, es que es judía. O sea, todo este tipo de cuestiones. Pero, o sea, como le mencionaba Edson, si bien el hecho de que mujeres accedan a estos puestos de poder no garantiza el avance en materia de género, pero eso realmente pues no lo garantiza absolutamente nadie, ¿no? Eso no quiere decir que no sea relevante o que no sea importante, ¿no? Como tú bien mencionas, hace un par de años el debate era, ¿estamos preparadas para una presidenta? Y ahorita es ay, sí nos va a representar bien, y el discurso va a ir evolucionando. Así como evoluciona la sociedad, va a ir evolucionando. Pero sí es importante que las mujeres, sean de ultraderecha, sean lo que sean, accedan a puestos de representación, porque eso tarde o temprano va a permitir que realmente se pueda aspirar ahí, ¿no? Y aparte yo soy fiel creyente de que la representación importa. Por ejemplo, cuando yo era estudiante de Derecho, no, o sea, quienes presidían la Suprema Corte de Justicia de la Nación eran hombres, y ahorita está, por ejemplo, una mujer. Yo no coincido con sus ideas, pero está una mujer. Y dices, bueno, yo ya sé, ¿no?, que puedo aspirar a ser presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un futuro. Las niñas ya saben que pueden decir, yo ya puedo aspirar a ser presidenta de la República en un futuro, ¿no? Y van a decir lo mismo de que sé que puedo ser gobernadora, sé que puedo ser alcaldesa, cosa que tal vez para nuestra generación, si es todavía como ¿tú sí crees que puedas llegar a ser gobernadora, ¿no? O alcaldesa? Te pone más como en tela de juicio, pero es importante ir tomando esos espacios. Sí, o sea, igual opino lo mismo de cuestión de que pues ellas dos no se han declarado totalmente feministas, pero sí, o sea, que llegue una mujer a un poder, o sea, sí es importante porque puede haber otra mujer que tal vez sí tenga estos ideales feministas y que nos ayude igual. Siempre hay que ser constantes, igual no es un empoderamiento total femenino, pero sí como el
puedo llegar a hacerlo y yo tengo mis ideales muy puestos, igual y puedo ayudar, y yo creo que sí va a haber este cambio porque las mujeres se van a sentir un poquito más representadas, va a haber de ahora vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Yo creo que sí va a haber más interés social en cuestión del feminismo en las mujeres, pero igual nada más por no tan estar de acuerdo con ciertas acciones que vaya a hacer, como cualquier presidente o presidenta se tiene que cuestionar totalmente todo. Entonces, pero sí se va a tomar un poquito más de valentía social en cuestión del feminismo. Sí va a haber, yo creo que algo un poquito más hasta para ella de que decide, eres mujer, Sí, ¿qué está pasando, hermana? sí. O sea, pero yo digo que sí hay que cuestionarnos siempre, total, sea quien esté en el puesto de poder. Sí, eso definitivamente. Entonces, el día de hoy damos por terminada este episodio. Hablemos del proceso. Hablemos del proceso, dándole un aplauso al equipo de Versus y al comité de la MESIP y de la ANEPA. Y a la licenciada. No pasa nada.